de Pigmalión de Jacinto Grau, Teatro de la Guerra Civil, el bando republicano, y Teatro de la Guerra Civil, el bando nacional, Hamelin y la tortuga de Darwin, por esta misma casa, Cátedra, publicada hace 9 años, Comedia sin título de Federico García Lorca y Los miedos de Eduardo Blanco Amor, la producción científica de Peral Vega, publicada en las principales editoriales nacionales e internacionales como Cátedra, Iberoamericana, Tames, Isántropo, Gredos, Castalia y las principales revistas de investigación. Se ha convertido en referente fundamental en 3 campos: el estudio del teatro español contemporáneo, el análisis de la literatura producida y derivada de la Guerra Civil Española, y Federico García Lorca. Ante todo, mi papel aquí, quiero agradecer mucho a Emilio y a Juan que me hayáis invitado, y por supuesto agradecer vuestra presencia. Será el de hacer algunas provocaciones, alentar el diálogo y que los protagonistas puedan hablar. Ante todo, Juan, me gustaría que empezaras contándonos estas 2 obras, cuál es su génesis y un poco cuál ha sido la trayectoria, la vida que han tenido. Muy bien. Sí, muchas gracias, Abel, por tu generosa presentación, y desde luego muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias a la amiga librería Rafael Alberti, a Lola y a toda su gente, siempre que están, por los que siempre nos sentimos acompañados, y desde luego muchas gracias a la gente de Cátedra por haber dado hospitalidad a estos textos. Para cualquier lector en español, pues es mítico este papel acharolado, y siempre que nos acercamos, siempre que vemos este papel charol en una librería, pensamos que algo importante puede ocurrirnos. Ha hablado Juan de la noción de clásico, y yo creo que un escritor tiene modestamente que aspirar a ser un clásico, en el sentido esa de ser, o sea, creo que no hay que aspirar a ser famoso hoy ni el próximo fin de semana, sino que lo que hay que intentar es hacer algo que tenga una relevancia hoy y que ojalá pueda tenerla para lectores a los que todavía no conocemos, que quizá no hayan nacido. Por supuesto que esto no ha de entenderse como una aspiración vanidosa, sino al contrario, como aquello que uno ha de exigirse si se toma esto de la escritura en serio, ¿no? Y debo decir que ante todo, antes de ir inmediatamente a esa primera provocación de Abel, debo decir que, como quizá alguien me ha oído alguna vez, suelo decir que una obra sabe cosas que su autor desconoce, y desde luego Emilio Peral me ha probado esto en su práctica lectora una y otra vez. Emilio Peral lee en mis obras cosas que yo no sabía haber escrito, y eso es para mí formidable, ¿no? El que él abra las obras, el que él relacione una obra mía con otras mías o con otras de escritores mucho más importantes que yo, que reconozca influencias, que reconozca asuntos, ¿no?, que no son en absoluto para mí obvios. Sí creo que tiene algún valor llamar la atención sobre el origen de estas obras, y lo haré muy brevemente, y sobre su distinto decurso. En ocasiones uno no tiene muy claro cuándo una obra se le ocurrió o cuándo empezó a pensar en una obra, pero hay casos en que al contrario ese origen es muy claro, y en este caso yo puedo decir muy claramente de dónde nacieron El Jardín Quemado primero y Himmelbeck después. El Jardín Quemado nace de mi encuentro con una noticia de un periódico. Recuerdo que había una noticia en el diario El País hace muchos años que llamaba la atención sobre cierto escándalo que se había producido. Era una pequeña noticia sobre el escándalo que se había producido en Mallorca, porque había aparecido en una calle tirado el registro de un manicomio, de un psiquiátrico. Esto era fundamentalmente la noticia. Hay escándalo porque de pronto han aparecido fichas de ingresados en este centro psiquiátrico
tirados en la calle, ¿no? Eso ya era interesante y eso podría haber dado lugar a una obra de teatro, podría haber disparado mi imaginación en algún sentido, pero a mí me resultó más relevante el segundo párrafo de la noticia. La noticia decía que se observaba un número insólitamente alto de ingresos durante la guerra civil. Y aquello disparó mi cabeza inmediatamente. ¿Por qué se ingresa más gente en un psiquiátrico en una guerra civil? Hay más gente que pierde la cabeza, pero también pensé, bueno, ¿acaso puede haber ocurrido que haya gente que haya sido ingresada no estando enferma para sacarlos, para salvarlos de algún modo, para ocultarlos? O puede incluso ocurrir lo contrario, que se les haya intentado castigar con un castigo que para algunos puede haber sido peor que la muerte. Estar ingresado, digamos, entre dementes, perdonad que utilice este tipo de expresión, entre locos, no siéndolo, ¿no? Entre enfermos mentales, no siéndolo. Aquello me provocó una conmoción y a partir de ahí empecé a escribir una obra que no está inmediatamente referenciada en Mallorca ni en ningún lugar concreto, en que imaginé a alguien muchos años después, ¿no? Acaso durante una transición como la que tuvimos en España, y que visita este lugar y quiere fundamentalmente indagar, examinar a los a los ingresados más antiguos, mayores, más viejos, porque él sospecha que esta gente son de esas personas que no siendo enfermos mentales fueron ingresados allí por alguna razón y tiene alguna otra hipótesis, ¿no? Y este personaje se enfrenta con otro que es el asimismo mayor, casi anciano, director de ese psiquiátrico. Esa fue mi fantasía, ¿no? Esa fue mi fantasía. Y bueno, el Jardín Quemado es una obra que creo que es una obra que a mí me interesa, no es una obra de la que me haya avergonzado o de la que me haya distanciado, pero es una obra que ha tenido muy poca presencia en los escenarios. Se puso en escena en un montaje que hizo una escuela de actores en Bilbao. Luego, por iniciativa de una buena amiga nuestra, Paola Ambrosi, se puso en escena en italiano en un montaje semiprofesional en la Universidad de Verona. Y luego, recientemente, Rafael Rodríguez, hace un par de años, la puso en escena en Canarias. Pero no se ha puesto en escena nunca, por ejemplo, en Madrid. Ocurre, sin embargo, que en el año 96 Isabel Navarro, entonces directora del Centro Dramático Nacional, me llamó y programó esa obra que habría de ser escenificada, puesta en escena en primavera del 97. En abril del 97 estaba previsto en el Teatro María Guerrero. Hubiera sido un acontecimiento importante en mi carrera, ¿no? Pero ocurrió que hubo un cambio político en el año 96, hubo un cambio político en España, hubo una sustitución en el Centro Dramático Nacional y el director del Centro Dramático Nacional entrante decidió retirar la obra, ¿no? Tratando la obra de lo que trata, porque aparece de algún modo el tema el asunto de las fosas, de los enterrados, de los soterrados, etcétera. Pues me pregunto no solo qué habría ocurrido en mi propia carrera si esa obra se hubiese presentado en ese momento, sino también qué conversación habría generado, qué diálogo habría provocado, ¿no? esta pieza. Muy distinto creo que es distinto, me estoy extendiendo mucho y voy a intentar abreviar. Distinto es el origen y distinta es también la suerte escénica que ha tenido Himmelbeck, que es una palabra compuesta alemana. Himmel quiere decir, como sabéis los que habléis alemán, cielo, y Weg es camino. Himmelbeck es camino del cielo, ¿no? Y bueno, esta obra surgió de una situación como la que estáis viviendo ahora. Alguien está contando un rollo, ¿no? Y de pronto dices, anda, bueno, yo pertenezco, he trabajado durante años
en el ámbito de la filosofía en un grupo liderado por el profesor Reyes Mate, a quien mucho debo, que ha tenido distintos nombres, pero el eje fundamental ha sido lo que llamamos filosofía después del Holocausto. Hemos considerado que Auschwitz es un paradójico foco que de algún modo resignifica todo lo que sucedía antes de Auschwitz y de algún modo sigue lanzando una luz para interpretar las lógicas de nuestro tiempo. Bueno, estando yo como vosotros, escuchando una conferencia, alguien mencionó un acontecimiento del que yo hasta ese momento no tenía noticias, si bien luego he sabido que es un acontecimiento conocido por muchos, y es que un delegado de la Cruz Roja había visitado la ciudad gueto de Terezin, conocida nombrada por los alemanes como Theresienstadt, que en realidad era una estación de paso hacia Auschwitz, un lugar muy especial, pero que era un lugar de muerte, un lugar de miseria, de violencia, un lugar de muerte. La gran mayoría de los que allí estuvieron murieron, y otros muchos acabaron en los trenes que llevaron hacia Auschwitz-Birkenau. Bueno, pues un delegado de la Cruz Roja, una delegación de la Cruz Roja visitó Theresienstadt, y después de esa visita, el Maurice Rossel, el director de ese grupo, emitió un informe en que decía haber visto una ciudad normal, ¿no? Yo he visto una ciudad normal. Claro, he visto una ciudad normal, con tensiones y demás, pero he visto una ciudad normal. Él a lo que había asistido era una mascarada. Es decir, todo había sido embellecido, de pronto había aparecido incluso... O sea, había lo que diríamos una ciudad fake, o lo que entonces se llamaba una ciudad Potemkin, ¿no? O sea, de pronto pues, ponía un cartel como que fuese el servicio de correos, había un campo de juego, había un lugar de fútbol, de jugar al fútbol, pero sobre todo, de algún modo, lo más importante quizá es que de algún modo, y esto aquí ya parece mi ficción, a la gente se le había leccionado a actuar la normalidad, ¿no? Bueno, entonces yo recuerdo que estaba ahí, escuché aquello y pensé, esto tengo que compartirlo, y el modo en que yo comparto mis preocupaciones, mis preguntas, mi zozobra, también mi alegría ante la belleza y ante la extrañeza del mundo es el teatro, ¿no? Y entonces recuerdo vivamente que estaba escuchando esa conferencia y pensé, este hombre, que probablemente no es este hombre acabó siendo un cómplice de los verdugos, de los nazis, de los perpetradores, pero no era él mismo un perpetrador, y sin embargo entró en complicidad con el verdugo. Se parece a gente que conozco, gente que no hace la pregunta que hay que hacer, que no abre la puerta que hay que abrir para darse cuenta de que estás... Porque, es decir, ¿hasta qué punto la mascarada triunfó por su propia... no tanto por la calidad de la mascarada, cuanto por su propia debilidad, por su propio deseo de no ver el horror, porque creo que un asunto de la obra es la invisibilidad del horror, ¿no? Para ver el horror de frente tienes que ser muy fuerte, porque el horror te va a exigir a ti mismo una decisión, una posición ética. Bueno, yo recuerdo que pensé, ¿hasta qué punto se parece a gente que conozco? ¿Hasta qué punto se parece a mí? Y recuerdo que empecé a pensar en ese personaje inmediatamente. Empecé a pensar, este hombre, ¿qué pasó el día siguiente? Vale, tú firmas el informe, pero el día siguiente o 10 años después, cuando descubres que el diablo te ha engañado, que has sido cómplice del diablo, ¿has podido vivir? ¿Has podido... ¿Por qué has evitado suicidarte? ¿Cómo lo has conseguido? ¿Cómo has tenido hijos? ¿Has tenido una pareja? Etcétera. Empecé a pensar en este personaje, y ahí empezó a aparecer Himmelbeck, y yo imaginé a un delegado de la Cruz Roja que se parece a Maurice Rossel, pero no es él, ¿no? Maurice Rossel es un personaje histórico que es un antisemita, a mi juicio. Es uno de esos antisemitas
que dice, bueno, no pasa nada y tal, pero pues eso, esta gente tan rara, ¿no? Estos tipos tan extraños. De hecho, hay una declaración, en el documento de Maurice Rossell hay algo que es una expresión antisemita, porque dice él, dice, si este informe sirve para solucionar, para de algún modo ayudar a resolver la cuestión judía, habrá sido útil. La cuestión judía es una expresión antisemita. Es decir, igual que no hay una cuestión gitana o hay una cuestión negra, etcétera. Esto ya implica una racialización, es un gesto, a mi juicio, es un gesto racializante, etcétera. Bueno, dicho esto, yo imagino un personaje que algo tiene que ver con Maurice Rossell, pero que creo que no es un antisemita, sino que es acaso un cobarde, acaso un débil, acaso alguien que se parece a mí y desde luego a personas que conozco. E imaginé a un comandante que no tiene nada que ver con el comandante de Terrigen, que es de algún modo un entertainer, un gran director de escena, que va a armar esto, que va a armar ese espectáculo que se va a ofrecer al delegado de la Cruz Roja. Y pensé también en un personaje que de algún modo es un personaje trágico, que es aquel que media entre el comandante y los judíos para organizar todo eso, ¿no? Es de algún modo su ayudante en escena. Bueno, pues esta obra, si bien cuando la escribía porque sentía necesidad de hacerlo, pero pensaba que porque hay otros muchos personajes y es una obra áspera, dura. Sin embargo, esta obra ha tenido 41 producciones profesionales en todo el mundo. Se ha hecho en lugares a los que yo no esperaba llegar. No esperaba que un día Himmelbeck se hiciese en Corea con un comandante coreano, ¿no? y con un delegado de la Cruz Roja coreano, etcétera, ¿no? Y bueno, y también para mi sorpresa se ha hecho también mucho en el ámbito escolar, y de pronto hay colegios institutos que la hacen. ¿Y acaso eso tiene que ver creo que es una obra en la que me parece que siempre pienso, y hablabas de mi experiencia docente, siempre pienso que nuestro gran problema, el gran asunto es cómo encontrar la forma para aquello que intentamos presentar, ¿no? Y creo que aquí tuve suerte en encontrar una forma que tiene, me parece, algún interés, y la obra ofrece un juego teatral, ofrece juego teatral, hasta el punto de que de todos los personajes que he escrito, el personaje que más premios ha dado a distintos actores es el personaje del comandante, que es de algún modo un hombre espectáculo. Yo creo que, pero finalmente creo que si la obra acaba interesando es porque trata un asunto que creo que puede concernir a cualquiera, creo que estos judíos que hacen aquello que quiere el comandante que haga ante un delegado de la Cruz Roja que vendrá, ¿no? Y el comandante de algún modo los está desplazando a todos ellos a lo que Primo Levi llamó la zona gris. Los está llevando a esa zona de complicidad con el verdugo, porque de algún modo están siendo útiles para un relato que importa a los perpetradores. Bueno, pues de algún modo, de lo que habla la obra, entre los muchos asuntos, ahí está, por supuesto que es una obra sobre la Shoah, sobre el asesinato sistemático de 6 millones de judíos europeos, entre ellos 1,5 millones de niños, y la obra habla de la invisibilidad del horror, pero finalmente habla de algo que creo que a muchos puede interpelar, que es que estas personas hacen teatro para ganar tiempo, para no morir, ¿no? Y en la medida en que uno piensa que a veces hace teatro, finge, ¿no? Dice aquello en lo que no cree, o actúa de algún modo, para de algún modo sobrevivir, para resistir, ¿no?
pues creo que puede sentir aquello que puede entender que es aquello de lo que de forma extrema se trata en la pieza, me parece. Creo que he hablado demasiado. Perdóname. No, has hablado muy bien y creo que estamos felices de escucharte y podríamos pasarnos toda la tarde escuchándote, hablando de estas obras, que es hablando del teatro y hablando de nosotras y nosotros, Juan. Decías antes del el privilegio que es tener a un investigador como Emilio Peral para leer tu teatro, y creo que podemos coincidir en que es un suceso también este día porque está viendo la luz un libro que, además de tener los dos extraordinarios textos de Juan, los tiene abrazados, arropados por las palabras, la mente, la sabiduría de Emilio Peral, que además de un gran investigador es un ensayista excelente. Y es una persona que puede adentrarse en estos universos, que se adentra en estos universos desde la hermenéutica, desde la historia del arte, con un universo referencial y sobre el simbolismo en las obras de Juan, que es exquisito. Y también son dos ediciones nuevas de estas obras, porque Juan, una de las particularidades que tiene como autor es que no cesa de reescribir sus textos. Entonces estamos ante dos obras que se han publicado varias veces, Himmelberg varias veces, pero realmente es un libro nuevo, porque tiene dos textos revisados por su autor y tiene ese extraordinario imaginario que alrededor de ellos genera Emilio Peral. Emilio, eres editor de prosa, de poesía, de teatro también. Cuéntanos un poco, esta es una pregunta trampa que incluye varias preguntas, pero te quiero preguntar, la fascinación por el teatro de Juan Mayorga, junto con qué particularidad hay en la edición de teatro y en la edición del teatro de Juan. Es una pregunta trampa. Lo primero que tengo que decir antes de nada, porque no había tenido ocasión, es que muchísimas gracias a los asistentes. El lleno en una presentación de teatro es siempre especialmente gratificante. Muchísimas gracias a la librería Rafael Alberti, por supuesto, a los colegas, a los amigos, a la pareja, a todos que están aquí, a los alumnos. Y muy especialmente quería dedicar esta presentación a una persona que está presente y que es la que ha hecho posible que Juan Mayorga esté de alguna manera editada en las letras hispánicas. Se llama Josune García, es la exdirectora recientemente jubilada de Cátedra, y fue ella la que me abrió las puertas de Cátedra en el 2015. Yo ya he publicado 5 libros en esta santa casa. Y decía Juan que esto impacta, este papel achalorado, bueno, da igual, charolado. Efectivamente, para un filólogo publicar en Cátedra es como, no sé, para un artista tocar en el Madison Square Garden. Entonces uno siente que está haciendo bien su trabajo cuando está publicado en Cátedra. Si no, es como, sí, bueno, las otras están muy bien, pero la de Cátedra es como especialmente. Así que muchísimas gracias, Josune, y por supuesto a Juan, a la nueva directora, a la librería, por acogernos. Mi relación con el teatro de Juan viene de una noche de 2011. Esa noche yo había escrito muy poco sobre el teatro de Juan, y en concreto había escrito unas páginas que me habían encargado sobre 2 piezas del Teatro para Minutos de Juan, que es el título que compendia sus obras breves. Me había parecido un poco, nunca lo he dicho, mira que hemos coincidido veces, me había parecido un poco impostado. Era como demasiado. Yo había escrito porque me lo habían encargado. Ya está, y no me había atrapado especialmente. Eran 2 obras que ahora sí releo de otra forma. Y mi cautivación, mi proceso de cautiverio por el teatro de Juan empieza en una noche, veronesa o veronense, en Italia, con nuestra amiga Paola Ambrosi, que hemos citado y que le gustaría estar aquí pero que no ha podido viajar a Madrid. Precisamente en la dramatización del Jardín Quemado, esa dramatización en un pequeño teatro de Verona, a cuentas de un congreso sobre teatro español contemporáneo al que me invita Paola Ambrosi, y en el que yo hablo de un autor, compañero tuyo, colega tuyo, es Jesús Carazo, una obra sobre el terrorismo de ETA.
Paula me dice que ha luchado mucho por ver esta representación, por elevar esta representación, y vamos a verla sin mayor entusiasmo en un teatro de Verona muy pequeñito, con dos actores profesionales italianos, pero un texto prácticamente leído, con las libretas todavía allí presentes, es decir, no memorizado exhaustivamente, sin escenografía, teatro vacío, limpio, 4 luces. Yo entiendo italiano, sí, pero no produzco italiano, no se me escapaban algunas palabras concretas, algunas frases concretas, pero hay algo del texto que me arrebata, y es precisamente ese juego de la ficcionalidad dentro de la ficcionalidad, y del hecho de la postura que Juan hace tomar al espectador. Es una postura siempre muy valiente y muy exigente. Juan nunca busca espectadores claudicantes, como tampoco lo buscaba Lorca, y busca espectadores que se replanteen dialécticamente el hecho histórico que tienen delante de sí. En ese sentido, y lo he escrito en varias ocasiones, es un dramaturgo muy bueno, vallejiano, en el sentido de que nos impele a que nosotros suspendamos el juicio durante un momento, y que durante esa hora y media de función nosotros seamos capaces de abstraernos de todos nuestros prejuicios, de todos nuestros conocimientos basados o no basados de la historia, y seamos capaces de plantearnos por qué esos seres que existieran o no históricamente tienen unas motivaciones que, aunque nosotros no compartamos ideológicamente y aunque las sepamos viciadas históricamente, tuvieron una razón de ser, y por eso no somos nadie para juzgarlas, y sin embargo sí para presenciarlas y entrar en el juego que Juan propone. Eso me cautivó absolutamente, más con un asunto como el de la guerra civil, que me llena mi espacio vital durante mucho tiempo, en la escritura, en la investigación. Y cuando salimos de aquella representación, yo recuerdo que iba con mal cuerpo, pero mal cuerpo en el sentido más puro del término, es decir, mal cuerpo porque me había conmovido. Y Paula me dice, ¿verdad que era un texto fascinante? Y yo, sí, llegamos a su casa, a esa guardilla maravillosa que tiene Paula en Verona, que tú conoces bien, y llegamos allí y me dice, pues lo mejor que podemos hacer es escribir a Juan. Y yo le dije, pues son las 11:30 de la noche. Y dijo, da igual, Juan es un autor muy obsesivo. Seguro que ya me ha escrito para preguntarme qué tal ha ido. Y efectivamente había un correo de Juan a Paula en el que le preguntaba qué suerte había tenido la obra, cómo había sido recibida. Y recuerdo que yo respondí a ese correo y dije, no soy Paula, soy Emilio Peral, desde el correo de la propia Paula. Y van unas frases allí muy torpes sobre lo que me había parecido la obra y sobre lo que me había llamado la atención de esa obra que yo hasta entonces no conocía. A partir de ahí me enamoro del autor. Coté, perdóname, no hay ningún peligro de enamorarme de tu marido, está por allí. Me enamoro del autor, me enamoro de la persona. Tienen ante ustedes, y no es porque lo diga yo, al autor español vivo más importante, teatralmente hablando, sin ningún lugar a dudas, pero que el de mayor trascendencia internacional entre los vivos. Y para mí es una lección que Juan esté sentado aquí presentando un libro que yo he prologado, y para mí es una lección que esté a la vuelta del teléfono, que se le pueda preguntar cualquier cosa, y para mí es una lección que alguien tan grande lea una edición mía antes de entregarla a la editorial y que la corrija en WhatsApp de 12 o 13 minutos en las que comenta con un grado de detalle extraordinario por qué está de acuerdo con esta afirmación o por qué deja de estar de acuerdo con esta, pero siempre con la humildad por delante, diciendo, por supuesto, tú puedes seguir interpretando lo que tú quieras, yo creo que esto no va por aquí o no lo había pensado previamente de esta manera. A partir de ese momento, de ese encuentro italiano, yo me obsesiono con editar a Juan, y llamo a la puerta de cátedra. La puerta tarda en abrirse, he de reconocerlo, como 1 año y medio así, pero cuando se abre, pues nunca más se volvió a cerrar, y es un absoluto privilegio. Y la pregunta era... La pregunta es el editar a Juan y editar estas dos obras juntas. Bien. Cuando surge la primera posibilidad de editar a Juan en cátedra,
la elección de las dos obras, Yosune tenía muy claro que tenían que ser dos obras y no muchas más para que el volumen fuera manejable, para que efectivamente Juan entrara en una colección de clásicos y tuviera muchísimos lectores, para que esos textos tuvieran una difusión fácil entre el público muy variado. Se convirtió en lectura de secundaria. Hamelin, una obra sobre la pederastia o sobre la pedofilia. Juan y yo hemos ido en 2 ocasiones a un instituto a hablar delante de chicos de 17 años que habían leído una obra sobre pedofilia y verdaderamente con un aprovechamiento exegético de la obra extraordinario, cosa que nos sorprendió y que hemos hablado en varias ocasiones. Era difícil elegir esos 2 textos que hacían que Juan entrara en el marco del clasicismo de la literatura española. Era complicado. Y después de mucho hablarlo, teníamos claro que Hamelin iba, lo hablamos, que Hamelin era una obra de teatro desnudo, de teatro limpio, de teatro que se construye a través de la palabra. Desde un escenario vacío en negro se empieza a construir una trama que crece efectivamente por la magnitud de la palabra dicha y no por nada que favorezca el anclaje de la ficción. Pero no teníamos tan claro que fuera La tortuga de Darwin y eso lo discutimos, pero a mí me parecía que era una obra lo suficientemente atractiva para un público no especialmente versado en el teatro, que era una obra que abría las puertas de la historia contemporánea de una manera aparentemente sencilla, aunque luego tiene muchas capas de lectura, y el tiempo creo que nos ha dado la razón. En un libro de cátedra publicado en el 2015 lleva 12 ediciones, un libro de teatro español contemporáneo. A nosotros nos llena de alegría. Pero claro, esto tenía una segunda parte. Hay 2 obras de Juan que a mí me parecen mayúsculas y que son estas, no porque sean las últimas en editarse. Siempre me lo padecieron El jardín quemado cuando asistí en Verona y Himmelberg, que muchos otros antes que yo han dicho que es la obra más redonda de Juan. Yo disiento, creo que es El jardín y que hay una obra que tiene mucho recorrido escénico todavía, pero desde luego son las 2 obras mayores, las 2 de las que seguramente él se siente más orgulloso, que considera más cerradas y que tenían sentido editarlas desde un punto de vista conjunto porque ambas obras parecen a priori 2 piezas de teatro histórico o de teatro político en la historia o de obras que tratan temas que ocurrieron si no de manera literal como se cuentan, sí que tienen un anclaje en 2 momentos históricos muy importantes en la historia europea, el Holocausto, como ya se ha hablado, la Shoah y por supuesto la Guerra Civil y las consecuencias de la Guerra Civil que todavía están muy vivas entre nosotros. Pero me parecía que eran 2 obras que silvanaban bien en el sentido de que eran 2 obras de teatro histórico en el sentido que le da Juan, es decir, de teatro que nos interpela, que no es un teatro caduco que habla de épocas pretéritas, sino un teatro que aborda temas que podemos entender en otras épocas, pero que continuamente nos interpelan como espectadores y nos hacen plantearnos nuestra situación de contemplación de la historia, de prejuzgar a veces de una manera muy falsaria la historia y de entender las verdaderas motivaciones que llevaron a esa historia real o posible en el caso de que sea ficcionalizada. Y por eso me parecía que entraban muy bien en un mismo volumen y además por una razón un poquito más profunda, y ya me callo, y es que son 2 obras profundamente cervantinas en el pozo del inicio de la ficción. 2 obras profundamente cervantinas y añadiré más, profundamente barrocas en su armazón. Obras que en apariencia comienzan a mostrar una imagen de realidad histórica que inmediatamente va dando lugar a otra realidad superpuesta y a otra realidad superpuesta y a otra realidad superpuesta, como si estuviéramos en un tablado de títeres que nos va metiéndonos cada vez más en un espacio que consideramos más lejano y que precisamente por más lejano es el más objetivo, el más verosímil y aquel al que le tenemos que rendir una mayor atención. Y esas 2 motivaciones pues yo creo que fueron las que llevaron a que muy generosamente nos abrieran de nuevo las puertas y que para mí pues se abriera otra vez la oportunidad, aunque nunca he dejado de escribir sobre Juan, que se abriera la oportunidad de un reto intelectual. Se lo he dicho muchas veces en público, él me ha dado la oportunidad de estar con él en lugares muy grandes y se lo agradezco públicamente, de entrevistarle cuando le concedieron el premio Princesa de Asturias, y una de las cosas que me llevaré conmigo
cuando me jubile, esas cosas que uno recuerda, ¿no? Que se llevará. Yo entrevisté a Juan Mayorga cuando le dieron el premio Princesa de Asturias, porque él quiso, además, no porque se lo impusieron. Pero nunca he dejado de escribir de Juan, pero escribir sobre Juan es siempre un reto intelectual. Y eso no se puede decir de la mayor parte de los autores españoles vivos, sin menospreciar a nadie, sin citar a nadie. Para mí, enfrentarme al nivel de preciosismo simbolista, de conocimiento de la filosofía y de la historia del pensamiento que Juan perfila a través de sus personajes, te hace colocarte en una postura de profesional de la filología que yo solo encuentro cuando edito a Federico García Lorca. Y él a veces me dice que cómo le comparo y tal. Por supuesto que son absolutamente comparables, y creo que el tiempo nos dará la razón. Lorca no hubiera pensado que con 50 años, que no los vivió, desgraciadamente, porque le mataron, le asesinaron, pero nunca Lorca no hubiera alcanzado el grado de doblemente clásico en cátedra con 50 y tantos años. Así que vas por buen camino. Escuchando a Emilio, uno puede también percatarse de cómo estas obras y estos libros, también el éxito que tuvo la anterior edición de Hamelin, La Tortuga de Darwin. 2 ediciones es muchísimo, tratándose además de teatro contemporáneo, es una barbaridad. Y seguramente este libro estoy seguro que correrá esa suerte, o mejor aún. Enseguida tendréis la palabra. Yo quiero lanzar una provocación más, y es sobre el díptico. Leyendo el libro como díptico, a mí pensé algo que me fascina también del trabajo de Juan como autor, que es sus estructuras dramáticas. Desde donde, cuando uno lee cada obra de Juan, es un mapa, una nueva topografía, una nueva forma de tener una disposición de personajes, dónde aparecen, por qué, desde dónde vienen, ¿no? Todo eso que hablabas de la estructura de las capas, todo eso es tan fascinante en él. Y uno lo estudia como estudia a los maestros y como estudia efectivamente a los clásicos. Y hay algo muy curioso de estas 2 obras, que es que siendo tan distintas, textos tan distintos, en ambos hay una persona que viene a hacer una investigación, hay una persona que viene a tratar de ver y de encontrarse y de iluminar algo que está borroso o que es incierto. Y esta persona indaga, investiga, mira y no ve en el fondo. Hay algo que no consigue ver. Y por otra parte, son 2 obras, que es otro tema recurrente en tu teatro, son 2 obras en las que en algún momento un personaje necesita tener la verdad sobre algo, ¿no? Busca una verdad o ansía tener la verdad y lo grita. Quiero la verdad, dice un personaje más textualmente en una de estas obras. Si pudiera reconstruirse, Juan, una verdad para el teatro o en el teatro, ¿cuál sería para ti esa verdad? ¿Hablas de estas obras? Hablo en general de la verdad que uno puede reconstruir en el teatro y que es la relación entre verdad y teatro. Claro. Bueno, lo que me preguntas es muy difícil de contestar. Entonces utilizaré el truco de hablar de otras cosas y luego intentar atender a tu pregunta cuando ya la gente no recuerde lo que ha sugerido. Y para empezar, no de forma retórica, me adhiero a la gratitud hacia Josune. Me resulta increíble que se haya jubilado en la adolescencia. Y luego un par de cosas que anoté. Dice Abel que estas obras corrigen o revisan versiones anteriores. Esto es así. Yo en algún lugar he dicho que me siento más reescritor que escritor, y que cuando un autor no hay un momento original de la escritura. Cuando un escritor escribe una frase, en su cabeza ha desechado 3. Es decir, uno está permanentemente reescribiendo y cada texto es un borrador, un esbozo. La ilusión de obra definitiva a mí me parece pura vanidad. No, lo único que está haciendo es esbozos, bocetos, y de algún modo, si yo me he atrevido a ser versionador de obras de otros,
siento que escribo a la espera de un versionador. Escribo a la espera de que alguien un día añada frases a mis textos, reescriba frases que yo he ofrecido e incluso, por supuesto, tache otras, ¿no? Yo creo que esto podría decirlo cualquier escritor, pero el escritor de teatro vive esa inestabilidad de su escritura de una forma especial, porque uno asiste a la representación de una de sus obras y él mismo siente que hay momentos en que la obra ha de ser desengrasada y otras en que la pieza ha de desangrarse, que puede incorporarse un gesto, que una frase es superflua o al contrario, que ha de ser amplificada, etc., ¿no? Es decir, yo vivo en permanente actitud de reescritura o en permanente disposición para reescribir. El viernes estuve en el Teatro Romea de Barcelona viendo la puesta en escena de la colección que yo mismo he dirigido, y en mi cabeza yo ya estaba diciendo, pero ¿cómo no se me ha ocurrido esto o lo otro? Y salí con anotaciones para reescribir la obra, tanto más cuanto un día te encuentras con una pieza como El jardín quemado y de pronto dices ¿qué es aquello? Sí, que el tiempo ha subrayado y que es aquello que de algún modo ha devenido insignificante. Igual que el personaje que interpreta a Sacristán en la colección dice que el coleccionista es el tiempo, yo digo que el escritor es el tiempo quien escribe, y que aparece aquí como autor es de algún modo un agente del tiempo, alguien que ejecuta lo que el tiempo dicta. Se ha hablado aquí de una colección de ensayos que se titula Elipses, y para mí es importante la figura matemática de la elipse. Me parece más interesante desde luego que la del círculo. La elipse, como sabéis, es un espacio geométrico que se caracteriza porque los puntos de la elipse son tales que la suma de distancias respecto de dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, lo que crea ese campo magnético que es la elipse son dos focos, ¿no? Y lo interesante es que precisamente esos dos focos puedan ser distantes e incluso heterogéneos, ¿no? Y de algún modo, cuando se vinculan dos textos en una misma edición, ya está apareciendo una elipse. Es decir, si se leen y desde luego se editan juntos Himmelberg y El jardín quemado, aparecen sentidos más allá de los que el autor quiso provocar, sentidos que probablemente sí previó en buena medida el editor. A mí me ha resultado interesantísima la interpretación que hace Emilio de ambas piezas, ese trasfondo barroco que él desvela, y me alegra que vea de algún modo a Cervantes ahí, porque Cervantes no solo es un escritor enorme, sino un maestro moral, ¿no? Yo recuerdo siempre a ese momento que he subrayado alguna vez, cuando en el coloquio de los perros Cipión y Berganza están hablando, y Berganza está hablando de uno de sus antiguos amos, ¿no? Y Cipión le dice, espera, ¿no? Está bien, esto está bien, pero ten cuidado, porque hay que morder sin hacer sangre, ¿no? O sea, ensañarse con el representado, con el observado, es de algún modo una villanía, ¿no? Y de algún modo Cervantes lo que nos enseña, me parece que su gran lección, es que cada ser humano tiene un misterio, ¿no? Y que hay que estar atentos a ese misterio y estar a la altura de ese misterio. Ojalá mi mirada en la vida cotidiana y en mi trabajo como escritor sea cervantina. Hay algo común en estas dos piezas que puede saltar a la vista, y es que si en Himmelbeck estos confinados, a los que nunca conocemos
tal y como son realmente, ¿no? Porque yo, y esto tiene que ver con la irrepresentabilidad de la Shoah, la irrepresentabilidad del Holocausto, yo no puedo arrogarme en representante de ellos y decir cómo fueron ellos. Hay una opacidad impenetrable en la cámara de gas, ¿no? Hay algo a lo que yo nunca cederé y lo único que puedo hacer, yo no puedo dar voz a los sin voz, a lo más puedo intentar crear una experiencia de mi silencio ante ellos, ¿no? Así como no puedo darles presencia, solo puedo de algún modo construir una experiencia de la ausencia. He dicho alguna vez que pocas cosas me resultan tan obscenas como aquella que se produce cuando un creador, en el ámbito que sea, dice que quiere ser portavoz de los sin voz, ¿no? Nadie tiene derecho a ser portavoz de los sin voz. A lo más ha de construir una experiencia del silencio, de eso, de los sacrificados, de los heridos, de los maltratados. Entonces, los personajes, los judíos de Himmelberg, salvo este alcalde, este falso alcalde que es de algún modo el traductor, el interlocutor entre el comandante y los judíos, ¿no? Pues a los demás judíos no los conocemos como son, solo vemos el papel que el comandante les ha dictado, el conjunto de acciones y frases y acciones verbales también que el comandante ha construido para ellos, ¿no? Y lo hacen eso para resistir, para aguantar. De algún modo están en un mundo alternativo en el que ganan tiempo. Bueno, pues de algún modo eso ocurre también, de otro modo, acaso, a los confinados del Jardín Quemado. Es decir, en el Jardín Quemado lo que ocurre, hay un personaje que es Bennett que entra en ese lugar y empieza a interrogar consigue interrogar a los cuidados o custodiados por el director Garay, ¿no? Que es este veterano director de esta prisión. Y entonces resulta que hay uno que quiere ser campeón de ajedrez, cree que está compitiendo por el campeonato del mundo de ajedrez, y otro quiere ser un domador de perros, y otro, es decir, cada uno tiene una historia que le ha permitido, por así decirlo, sobrevivir a la derrota, ¿no? Es decir, también ellos hacen a su modo teatro, han construido unos personajes, un mundo en el que sobreviven ante una realidad, ante un mundo insoportable. Claro, y creo que hay algo interesante muy interesante en lo que dice Abel, que por cierto él mismo es un importante dramaturgo y director de escena, y es un honor compartir este rato con él, y además es un estudioso del hecho teatral, que también me ha revelado cosas importantes sobre mi trabajo. Él habla del intruso, este delegado de la Cruz Roja por un lado, y este joven psiquiatra que entra ahí. Y es verdad que hay hay una afinidad entre ambos y al mismo tiempo una diferencia. En lo que se refiere al delegado de la Cruz Roja, recuerdo que mi traductor inglés, David Johnson, me dijo que este delegado de la Cruz Roja que va al lugar este de horror, y al final emite un informe, dice: he visto una ciudad normal. Me decía David Johnson que era como un crítico muy malo, un mal crítico, ¿no? O sea, que ha visto un espectáculo y no se ha enterado de nada, ¿no? Y dice: no se ha enterado de nada, ¿no? No se ha enterado de qué estaba viendo, ¿no? El intruso del Jardín Quemado tiene otro carácter. Me parece es alguien que empieza haciendo preguntas. En la primera escena, este personaje que se llama Bennett, que por cierto en la primera versión era un hombre y he convertido en mujer, y eso me pareció significativo y relevante y teatralmente poderoso. Bueno, pues este personaje Bennett comienza haciendo preguntas a un hombre estatua que se encuentra en el puerto de esa ciudad, digamos Mallorca, ¿no? Y le hace preguntas sobre ese lugar, ¿no? Y el hombre estatua le contesta. Y de algún modo las respuestas del hombre estatua lo conducen al jardín, ¿no? O al psiquiátrico de San Miguel Jardín. Y la obra acaba con él
de nuevo interrogando al hombre estatua, haciendo preguntas y que ya no, el hombre estatua no contesta. Y eso es para mí relevante, o sea, porque de algún modo este es un representante del espectador, es alguien que va con unas preguntas, que entra en ese lugar con unas certezas y sale preguntándose dónde he estado realmente, qué ha sido esto, ¿no? Ha sido superado por la experiencia. Muy bien, antes de que Juan y Emilio puedan firmaros los ejemplares, nos gustaría abrir un turno de preguntas. Tenemos oportunidad para 2 o 3 intervenciones que queráis hacer, comentarios. ¿Algo que queráis compartir? Sí. Bueno, lo primero de todo, gracias a los tres. Toma el micro porque... Buenas, lo primero de todo eso, gracias a los tres. Ha sido una presentación muy bonita y ver un teatro lleno siempre es difícil, pues ver una presentación de teatro todavía más. Así que eso me alegra mucho. Y quería preguntarle a Juan, ahora que bueno, lleva ya un largo tiempo dirigiendo sus textos, ¿qué desafíos crees que podrían surgir si dirigieras Himmelberg o El Jardín Quemado? ¿Qué desafíos de la puesta en escena? Claro. Sí, gracias por la pregunta. Sí, yo desearía desearía dirigir ambas piezas. Bueno, por otro lado, siempre pienso que, por supuesto, que una dirección mía de un texto mío en absoluto tiene carácter definitivo. Estoy seguro de que otros directores pueden encontrar preguntas, sentidos, imágenes, posibilidades que yo no soy capaz de ver desde su experiencia. Algo que me sería difícil si dirigiese Himmelberg sería precisamente olvidar las excelentes puestas en escena que he visto, ¿no? Es decir, Himmelberg me ha entregado grandes alegrías como autor. Esto no siempre es así. Es decir, bueno, yo siento un enorme respeto y mucha gratitud hacia cuantos trabajan en una pieza mía, pero en ocasiones uno siente que aquello no tiene envergadura o no tiene hondura, y uno pues agradece respetuosamente lo que ha visto, pero no descubre nada que ya no estuviese en el texto. Sin embargo, en lo que se refiere a Himmelberg, he asistido a puestas en escena excelentes, ¿no? Y me sería difícil si dirigiese, o sería parte de mi trabajo, si dirigiese esta obra, tendría que de algún modo hacer borrón y cuenta nueva y olvidarme de aquello que directores como por ejemplo Gigi D'Alessio en Parma o Ramin Gray en Londres en el Royal Court o el montaje excelente que hubo en el Teatro Nacional de Oslo, el Teatro Nacional de Noruega, en que de pronto yo encontré, digo, esto no sabía yo que había escrito Matthew Ernst en Nueva York. Hay algo en la obra, que en todo caso es innegociable, y es que hay un personaje que es el comandante que hay 3 personajes fundamentales que son el comandante, el delegado de la Cruz Roja y el falso alcalde, que es simplemente un judío al que este ha dicho: tú vas a ser el alcalde, porque he visto que a ti la gente te respeta y vas a... Bueno, pues de algún modo los dos que hablan en presente al espectador son el delegado de la Cruz Roja y el comandante. Hablan directamente al espectador. ¿Y por qué hablan en presente? Porque han ganado la historia. Porque porque de algún modo la lógica sacrificial que condujo a Auschwitz no fue derrotada no fue cancelada con la derrota de los alemanes, con la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hay una lógica de caza del ser humano por el ser humano que pervive y que encontramos si miramos
alrededor, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos en nuestro tiempo? ¿Qué está ocurriendo en tantos lugares, ¿no? Bueno, pues, y entonces hay algo bien importante, y es que el delegado de la Cruz Roja habla a la gente y le dice: ustedes como yo, no, usted quiere pensar que soy un miserable, que soy un monstruo, pero no, yo soy como usted. Y eso es fundamental, ¿no? Y eso es innegociable en la obra. Este tipo no es no se presenta como un imbécil, como un cobarde. Dice: bueno, sí, soy un imbécil como tú, y soy un cobarde, pero como tú, ¿no? Tú hubieras hecho lo mismo, tú no hubieras abierto la puerta, porque ¿qué hubiera significado abrir la puerta? Habría significado jugártela tú también, ¿no? Y estar del lado de los... Ahora es fácil, ¿no? Pero ¿cómo se hablaba en ese momento al gigante, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y el comandante también, hay un cierto momento en que habla a la gente del público, habla a la asamblea, y dice en un cierto momento, y ahí está citando implícitamente a Hannah Arendt, está diciendo: nuestro proyecto consiste en concentrar aquí a todos los judíos de Europa, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que esto es un problema de transporte. Y lo hacemos hemos organizado todo el sistema para que los trenes llegan a las 6 y a las 6:15 ya. Pero este no es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final, dice el comandante, nuestro objetivo final no es concentrar aquí a todos los hebreos de Europa. Nuestro objetivo final es demostrar que todo es posible aquí, en este mundo, que todo lo que podemos imaginar lo podemos realizar, que todo lo podemos hacer. Y tú estás invitado a eso, tú estás invitado a este proyecto extraordinario en que no hay límites. Claro, el antagonista en Himmelberg del comandante es una niña, ¿no? Y de algún modo esa niña es la única que se sale la única que desobedece. Y claro, hay algo también profundamente, si se quiere, judeocristiano en eso de que un niño sea el que se enfrente al gigante, porque de algún modo lo que viene a decir el comandante es: no hay límites, y lo que de algún modo aparece en el personaje de la niña es: sí hay un límite, y es que cada ser humano es un límite, y una política o una economía que no reconoce en cada ser humano un límite, ¿no? Y que no trabaja por la dignidad y por la belleza de cada ser humano, pues es una política finalmente criminal, ¿no? Bueno, entonces ese hablar desde el presente, y ese no presentar al comandante como un monstruo, sino como alguien que te está ofreciendo algo atractivo, es fundamental. Y eso cualquier puesta en escena, es decir, he visto una puesta en escena, puede decir: bueno, pues voy a jugar, la obra es muy libre, ¿no? Uno puede decir: pues voy a hacer un bosque, ¿no? Todo ocurre en un bosque, o voy a jugar en un espacio muy aséptico, burocrático, etcétera. Creo que eso es mucho menos importante que esto de lo que estoy hablando, de esa mirada desde el presente a este espectador que está ahí, que está en la asamblea que se está reuniendo esta noche, ¿no? Y claro, el jardín quemado, y eso es un asunto es un asunto grande, ¿no? Grande para mí. Es una obra que sin duda tiene que ver con la guerra civil, ¿no? Pero al mismo tiempo no hay marcas de que en el texto de que esté aludiendo concretamente a ese terrible acontecimiento, ¿no? Que es un acontecimiento del pasado y del presente. Y sí, me pregunto cómo negociaría como director con esos signos. ¿Hasta qué punto estaría haciendo una obra española, o estaría precisamente desdibujando lo español para de algún modo
pedir una conversación universal, si se quiere. Serían 2 preguntas que me haría como autor, ¿no? como director de esas piezas. ¿Alguna otra intervención? Una, dos y... Dos intervenciones más y pasamos a la firma de libros. Gracias. Sí, por favor. Yo voy a añadir un grado de dificultad a la pregunta que has hecho tú. Relación de teatro con la verdad. No, Bueno, eso no lo he contestado. Claro, por eso mismo añado un grado más de dificultad. Y es no solamente con la verdad, sino con la realidad. Y después, a colación de la exposición que has hecho ahora sobre el nazismo y la actualidad, es decir, el pensamiento que solamente aquello se pudo producir en un pueblo oculto. Es decir, porque tenían su argumentación intelectual. Es decir, un pueblo que no hubiera sido así no lo hubiera podido justificar intelectualmente. Por eso hoy también sufrimos su revisión y su, ojalá que no, reedición. Porque ahí sí que hay un argumento que otras culturas no podían tener. Es decir, no podían llegar a eso, a esa crueldad, absolutamente crueldad racional, por supuesto, y una organización perfecta. Pues se hablaba antes, Juan, tomo la palabra porque le iba a apostillar ligeramente y ya estás adelantado tú. Hablaba Juan de lo que resultaría innegociable para él en una puesta en escena de, por ejemplo, de Himmelberg si él asumiera la dirección. Creo que uno de los errores más evidentes que se han producido en la representación, en concreto una representación que yo analizo en la introducción, la representación del Centro Dramático Nacional, es la presentación del comandante, es decir, aquel que representa escénicamente ese aparato de opresión intelectual organizado administrativamente y con toda la banalidad de la destrucción como soporte intelectual detrás. Uno de los errores que se ha cometido es presentar a ese comandante escénicamente como un payaso. Yo creo que eso desacredita en buena parte el sentido de la intención de Juan. Digo, con un payaso en el mejor sentido del término, como un clown. En el montaje de Antoni Simón era interpretado por un magnífico actor, que de hecho ha interpretado otros papeles de Juan, que es Pere Ponce, que hacía un papel extraordinario con una marca de dirección que evidentemente él tenía que respetar. Entonces aparecía un personaje como una especie de domador de una pista de circo, con una música detrás, circense, y con una pose absolutamente histriónica en su manera de exhibirse y en su manera de presentar el texto, que de alguna manera lo convertía en una especie de pantomima del personaje real que Juana realizó. Y es que efectivamente esto es un personaje tremendamente culto, tremendamente ilustrado, es una especie de que ve en la oportunidad que se le brinda la gran posibilidad de limpiar su mediocridad. Es un personaje que no solo está formado intelectualmente, sino que lo exhibe. Lo primero que le enseña al delegado de la Cruz Roja no es el campo de concentración, es su biblioteca, para presumir de su condición burguesa de buen lector, y le enseña los textos que él considera parte o el alimento nutricio de esa intelectualidad que tiene, incluso en la manera de hablar. Le enseña a Calderón, que lo tiene allí en la estantería, le enseña a Shakespeare, como un ejercicio de presunción de yo no soy quien tú te imaginas, a pesar de dirigir o de comandar este pueblo, este gueto judío. Detrás de mí hay una formación que yo te quiero hacer. Y además el hecho de que esa mediocridad que observa en esa situación observa una situación redentora, y es que yo soy un director de escena frustrado y ante mí se coloca la gran oportunidad de mi vida, que es dirigir una obra de teatro en la que unos judíos que interpretan una obra ficticia hagan creer
a un delegado de la Cruz Roja que esto es cierto. Qué mejor triunfo para un director de escena mediocre que nunca había podido llevar a cabo esa profesión frustrada. Entonces creo que eso también creo que sería innegociable desde un punto de vista de una buena comprensión del texto, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Bueno, recogemos la última Sí, intervención. muy bien. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Hola Juan, quería hacerte una pregunta sobre un tema que, por ejemplo, bueno, Emilio y yo hemos hablado ya en alguna ocasión, sobre todo relacionándolo con, por ejemplo, Jorge Semprún, que era el tema de la representación del Holocausto, un poco a tenor de tu obra, sobre todo, claro, de Camino del Cielo. Entre las dos posiciones que hoy en día están enconadas, ¿no? Cuando todo surge, pues bueno, ya casi desde 1955, con la ley René, la cosa implosiona un poco 30 años después, cuando aparece SOAS. Visto con retrospectiva ese debate, no sé si te podrías considerar como partidario más acérrimo de una posición que de otra, porque bueno, de tus escritos que he leído, pues sé que, por ejemplo, te interesa mucho el pensamiento al respecto de Claude Lanzmann, que estaría casi solo en una parte, pero al mismo tiempo, interpretando tu obra como un mero lector, pues sé que la opción de la ficción, evidentemente, te puede interesar, pero no sé hasta qué punto puedes establecer un límite sobre lo que se tiene que ficcionalizar o no del campo de exterminio, no ya del campo de concentración, sino del campo de exterminio. Entonces, por ahí van los tiros de la primera pregunta, y la segunda, mucho más rápida, si ese debate que ha estado tan enconado en el cine también lo ha estado en el teatro, que es algo que, bueno, que desconozco más. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias por ambas preguntas. A ver si consigo ser rápido y también si consigo hacer justicia a la pregunta que me hizo antes Abel y que evadí. Teatro y verdad es un asunto masivo, ¿no? Es un asunto enorme. Yo no, como no creo que haya otra verdad, no creo en una verdad inmanente, trascendente, que se nos vaya a revelar, porque de pronto pues vaya a venir un dios o dioses que nos digan esto es así, ¿no? A mí me interesa mucho esa figura de Sócrates saliendo a la calle de Atenas, y preguntando ¿qué es para ti la belleza? Y tú me dices lo que es para ti la belleza, y Sócrates dice, bueno, pero esa definición no es útil siendo interesante, no acoge, no se hace cargo de estos fenómenos que consideraríamos bellos, y sin embargo se podría aplicar a estos otros que consideraríamos no bellos. Entonces vamos a corregir, y entonces entre todos vamos corrigiendo, y nunca llegamos a una definición de belleza, pero va apareciendo de algún modo una noción de belleza compartida, cuyo espacio es el ágora, la conversación, ¿no? Y claro, ese proyecto tiene un lugar, a mi juicio, emocionante en la sala teatral, donde uno comparte. Yo digo a veces, cuando a veces me dicen ¿haces teatro de ideas?, me contesto a mí que para mí las ideas importantes son las del espectador, y que lo que sobre todo debo hacer es suspender al espectador ante buenas preguntas, y que entre todos acaso vayamos esclareciendo un poco esta anomalía que es ser humano, ¿no? Porque creo que el ser humano es una anomalía, y entre todos pues a lo mejor podemos ir aclarándonos un poco. Y entonces sí creo que piezas como Himmelbeck y El jardín quemado, en ellas son fundamentales esos personajes que interrogan, pero a la hora de la verdad lo más importante es el cómo el que las piezas puedan suspender al espectador ante preguntas y ante interpelaciones. Como ha dicho usted, creo que hay un asunto fundamental sobre el que el siglo XX nos dio una lección definitiva. No es posible, es una ingenuidad oponer cultura a barbarie, ¿no? La cultura puede camuflar la barbarie, puede ser solidaria de la barbarie,
puede fortalecer a la barbarie. El nacionalsocialismo es racionalismo puro. El nacionalsocialismo no se puede combatir solo con razones, ¿no? Ha de haber el nacionalsocialismo, el fascismo, los totalitarismos han de ser combatidos por una razón compasiva. Y aquí es fundamental, de nuevo, mencionar a Cervantes. O sea, de lo que se trata es de decir, no, es que cada ser humano merece dignidad, merece justicia, merece respeto. El comandante de Himmelbeck es un hombre racional, culto, pero carece de compasión, ¿no? Hay algo importante en la obra, y es que él trata a los judíos como muñecos y, sin embargo, la niña trata a un muñeco como ser humano. De algún modo humaniza al muñeco. Por cierto, esta obra la dediqué a nuestra hija Beatriz cuando nació en el año 2002, ¿no? Claro, y es decisivo que el comandante ni en la escritura ni en la puesta en escena se autoanule, ¿no? Sea aquel personaje que digas, bueno, este es un monstruo y yo nada tengo que ver con el monstruo. Al contrario, de lo que se trata es de que ese comandante sea atractivo, sea divertido. Algo que ocurría muy interesante en el montaje del Royal Court es que el actor era extraordinariamente atractivo y sus chistes triunfaban, ¿no? Y el público se reía con él. Y de pronto había gente que le parecía muy mal y de hecho protestaron. ¿Cómo se puede uno reír con un nazi, etcétera, ¿no? Claro, esa turbulencia, esa incomodidad es interesante. El personaje de Garay, el director del psiquiátrico, es también uno de los personajes más complejos que ha intentado construir. Y me es útil de nuevo llamar la atención sobre la noción de Primo Levi, que aparece en Los hundidos y los salvados, de zona gris, cuando él dice es ilusorio pensar que en los campos pues estaban los víctimas y los verdugos, precisamente en todo el entramado nazi, y creo que en el entramado totalitario en general, de lo que se trata es de que la víctima sea de algún modo convertida en cómplice, complicada en la corrupción del propio sistema. Garay, de algún modo, es un personaje que está en la zona gris, o que ha tenido lo que en filosofía a veces se llama mala suerte moral. Él de pronto está haciendo algo terrible, que desde el punto de vista de Bennett es inaceptable. Es como que has creado ahí un mundo en que estos tipos están ahí cautivos y tú estás alimentando esa afición, estás alimentando que este pobre crea que es un campeón de ajedrez y este otro un domador. De algún modo tú estás añadiendo a la cárcel del muro, ¿no? La cárcel mental, estás jugando con ellos, pero él siente que les ha dado una razón para vivir, que estos eran derrotados y que de algún modo viven una felicidad, una dignidad, una belleza. Pero él siente que se siente como un personaje trágico en estos tiempos oscuros. En Himmelbeck, quien es me parece por antonomasia el habitante de la zona gris, es Gottfried, el falso alcalde, porque él está dialogando con el comandante y de algún modo está incluso viviendo una ilusión de amistad, porque él está pensando, estoy de algún modo haciendo que vea las cosas de otro modo, hasta que se da cuenta de que él mismo es un manipulado y que lo que está haciendo, por un lado, está ayudando a ganar tiempo a esa gente que no sube a los trenes, pero al mismo tiempo está fortaleciendo un relato, porque un delegado de la Cruz Roja emitirá un informe que dirá: los alemanes han creado una ciudad ideal aquí, para una ciudad normal para los judíos. Entonces, por ese personaje,
en las distintas puestas en escena que he visto me conmueve. Porque es un personaje trágico en la medida en que está intentando salvar y al mismo tiempo está siendo, eso le está obligando a entrar en complicidad con el verdugo. La pregunta que usted me hace es enorme también y me parece que en el mundo teatral no se ha producido una reflexión del calado que, por ejemplo, se ha dado en el mundo del cine, por ejemplo, en el debate en torno a, por ejemplo, basta comparar una película como Noche y Niebla, la película de Resnais y Shoah de Lanzmann y, por supuesto, la lista de Schindler y demás, para que creo que en el cine ha habido una conversación muy densa y productiva de la que yo me siento que ha afectado a mi teatro. En mi teatro el tema el exterminio de los judíos europeos es fundamental, no solo en las obras que he escrito sobre los judíos, sino que aparece como sombra en otras, por ejemplo en Animales Nocturnos, que es una obra sobre un emigrante sin papeles, o por ejemplo una pieza como la Gran Cacería, que es una obra sobre un insomnio, y en un cierto momento aparece de pronto hay un personaje, el personaje insomne está preguntándose si había jaulas en el arca de Noé, ¿no? Y se pregunta cómo evitó Noé, cómo hizo Noé la selección, ¿no? Cómo evitó que animales y humanos, probablemente asustados por los indicios de que se aproximaba una catástrofe, quisieron entrar en la nave, y cómo Noé quiso contenerlos y cómo hizo Noé la selección. Y en un cierto momento el personaje dice: selección es una palabra común en los relatos de los supervivientes. Cuando bajaban del tren, los iban separando en dos filas, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y los de la izquierda todavía tenían una oportunidad. Y dice el personaje, en un cierto momento el personaje dice, porque ahí aparece el tema del látigo, dice el personaje, en los campos donde había gente de toda Europa, al látigo le llamaban el traductor, ¿no? Porque su lenguaje era entendido por todos, ¿no? O sea, la palabra dolmetza, traductor, era entendida por todo el mundo. O sea, todo el mundo es la palabra que todo el mundo sabía, y ni siquiera ella era misma necesaria. O sea, uno entendía qué significa si te colocan en un pandemonium, en un mundo de Babel, ¿no? Donde cada cual... Sin embargo, tú sabes lo que significa que un tipo te amenaza con un látigo. Quiere decir que cualquier desobediencia será castigada. Y eso lo entiende cualquier ser humano, ¿no? Es decir, que el asunto está entre líneas, ¿no? Por supuesto, no me siento extraño en eso. Creo que, bueno, aquí está Lola y podría decirnos que muchos de estos libros, incluso aunque no haya una alusión al exterminio, a la Shoah, al Holocausto, dices, aquí está esto esta frase, esta escena no se podría haber escrito si no hubiese tenido lugar ese acontecimiento. Ese acontecimiento. Dicho esto, hay dos piezas en que fundamentalmente me ocupo de ello, o me he ocupado de ello, que son Himmelbeck y El cartógrafo. Y en ambas hay algo común, y es que precisamente, de algún modo, hay lo que podríamos llamar una representación negativa del Holocausto. Es decir, en Himmelbeck es una obra extraordinariamente violenta, como también lo es El jardín quemado de otro modo, pero no hay ningún golpe, nadie golpea, no hay jamás una violencia física. Sin embargo, la muerte está
está permanentemente latente. Y precisamente eso ha de ser trabajado en una puesta en escena. Recuerdo que en la puesta en escena de Nueva York, de pronto había un momento que está escrito, pero yo nunca había imaginado que fuese así, en que perdona que te convierta en el comandante, ¿no? El comandante le dice a Gottfried, esta escena no funciona. Y Gottfried le dice, es que claro, parece como que la escena se estanca. Y entonces los dos se ponen ahí a reescribir la escena. Y recuerdo que cuando se hizo en Nueva York parecían, digamos, dos guionistas de un episodio de, pues eso, de Los Simpson, que están... y había y eso era muy fuerte. Eso era muy interesante, mucho más interesante que si el comandante está dando voces y gritando. Esa ilusión de amistad. Entonces, en Himmelberg es una obra extraordinariamente violenta, en que hay muerte, recuerdo que alguien me dijo, porque en un cierto momento Gottfried tiene que hacer le dice el comandante, en esta escena hay demasiados, ¿no? Tienes que sacar a gente, tienes que quitar gente y tal. Y alguien me dijo, esto es como lo contrario de la lista de Schindler, porque al fin y al cabo la lista de Schindler es una película americana sobre el éxito, ¿no? Es decir, la película más famosa sobre la Shoah es una película en la que un hombre consigue salvar a... Pero es que la Shoah no son los 3.600 salvados, son los 6 millones, y 6 millones de los que muchos de los cuales no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, en Himmelberg creo que aparece eso, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos a los que Gottfried está no incorporando en la lista de los vivientes, sino tachando, y que son excluidos de esta puesta en escena paradójicamente salvífica, ¿no? De forma que hay permanentemente una mirada lateral, hay por mi parte un esfuerzo, y creo que lo ha habido en las mejores puestas en escena que ha habido, de decir, no, esto es algo tan extraordinariamente violento que precisamente una mostración explícita de la violencia sería una suplantación obscena e ingenua, ¿no? O sea, la cámara de gas es tan terrible que no tiene sentido sacar a un alemán dando gritos. ¿Qué es eso, no? Es otra cosa, ¿eh? El horror ha de verlo, ha de imaginarlo, si es capaz de hacerlo el espectador, ¿no? Y en el cartógrafo también es una obra en la que hay extraordinaria violencia, y pero también hay una permanente mirada lateral. Es decir, en lo que encontramos en ella es un anciano que está en el gueto de Varsovia enseñando a su nieta los rudimentos de la cartografía y la ética de la cartografía, y le dice, ahora tienes que ir por aquí y por allá, ¿no? Y tomar medidas, y luego lo llevamos al mapa. Pero nunca vemos a la niña fuera del... es decir, nunca vemos esos espacios del horror, sino que asistimos a su representación en un mapa que por lo demás nunca vemos, y que es la obra misma. Os contaré que cuando estábamos ensayando el cartógrafo, como sabéis, esta obra la dirigí con Blanca Portillo y José Luis García Pérez, que interpretaban a muchos personajes, y hay un momento en que Blanca el personaje que interpreta a una niña, que le va a contar a su abuelo que ha visto algo tremendo, y es que se están llevando 6.000 al día en los trenes y tal. Y recuerdo que ensayamos varios días esa obra, esa escena, y Blanca, que es una actriz superdotada y que es capaz de todo, sin embargo, en un cierto momento me dijo, es que esto no lo puedo representar. ¿Cómo va? O sea, te vas a poner sentimental, todo parecía obsceno, ¿no? Y entonces le dije, pues vamos a contarlo. Y entonces lo que ocurría en el espectáculo es que ella hacía un gesto
se daba luz de sala y ella ya como Blanca Portillo, no como la niña, decía, bueno, no he podido representar esto, os lo voy a contar. Y entonces, de algún modo, decía el texto de memoria de forma completamente neutra. Creo que esto tiene que ver con aquello que estamos hablando. O sea, hacer una representación mimética de una víctima de una víctima del gueto de Varsovia es una obscenidad, es una suplantación inaceptable, ¿no? Lo que sí cabe es hacer el gesto teatral, decir, mira, no puedo contar esto, o sea, no puedo representar esto, no puedo incorporarlo, no puedo encarnarlo, pero vamos entre tú y yo a hacer este juego de esta complicidad, de algún modo para convertirnos de algún modo en paradójicos testigos de aquello que ocurrió y que no puede ser recuperado y al mismo tiempo jamás debe ser olvidado. Y creo que de algún modo esto sucede también en el Jardín Quemado. O sea, precisamente el juego teatral te recuerda una y otra vez que estamos en teatro. Esto que es un juego, pero al mismo tiempo que es un juego muy serio, ¿no? Qué fortuna haber compartido esta noche. Muchísimas gracias, Juan Mayorga, Emilio Peral, Cátedra Rafael Alberti y ustedes por acompañarnos y escucharnos. Muchísimas gracias a todos. Juan, Abel...